Hola, ¿tienes problemas con matemáticas? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Suscríbete y dale like al video. Mi nombre es Mario y en el video de hoy estudiaremos la derivación implícita. Quédate hasta el final. Hola amigos y bienvenidos. En este video vamos a estudiar la derivación implícita. Bien, la mayoría de las ecuaciones se pueden describir expresando una variable explícitamente en términos de otra variable. Por ejemplo, la función y es igual a raíz cuadrada de x al cubo más 1. Es una función en la que se puede ver claramente cuál es la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente y. Otro ejemplo sería la siguiente función. Y es igual a x seno de x. Bien, nuevamente podemos observar de forma clara cuál es la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente x. Bien, ahora, sin embargo, algunas de las funciones pueden definirse de manera implícita, por medio de una relación que existe entre x y y. Por ejemplo, la función x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Bien, no se encuentra expresada de forma explícita, pero sabemos que existe esa relación entre la variable independiente x y la variable dependiente y. Otro ejemplo de este tipo de ecuación sería la siguiente. Por ejemplo, la función x al cubo más y al cubo es igual a 6xy. Como podemos observar, sabemos que la variable x y la variable y están relacionadas, pero no se puede ver claramente cuál es su relación. Por lo tanto, en este caso, se complicaría resolver explícitamente para y como función de x, ya que f es una función definida implícitamente. Es decir, que esta ecuación de aquí, pues la podemos reescribir de la siguiente manera. X al cubo más y elevado al cubo, que equivaldría a f de x. Es decir, la función f que se encuentra en función de x elevado al cubo. Esto sería igual a 6x que multiplica a y es una función que se encuentra en función de x. Entonces tendríamos aquí multiplicado por f de x. Por lo tanto, para hallar su derivada, debemos aplicar el método de derivación implícita. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Debemos encontrar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado es igual a 25, en el punto 3, 4. Bien, entonces para poder obtener la ecuación de la recta tangente, debemos obtener primeramente su pendiente a través de la derivada. En vista de que esta es una función implícita, debemos aplicar la derivación implícita para poder obtener esa pendiente. Bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, obteniendo la derivada de cada lado de la ecuación. Es decir, derivada con respecto de x de la función x al cuadrado más y al cuadrado es igual a la derivada con respecto de x de 25. Ahora, debemos aplicar las propiedades de las derivadas y vamos a obtener lo siguiente. Derivada con respecto de x de la función x al cuadrado más la derivada con respecto de x de la función y al cuadrado va a ser igual a la derivada con respecto de x de la función constante 25. Luego la derivada con respecto de x de la función x al cuadrado tiene un valor de 2x más la derivada con respecto de x de la función y al cuadrado. Aquí debemos considerar que la variable y se encuentra en función de la variable x, como habíamos escrito anteriormente en estos casos. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de esta función va a ser 2y que va a multiplicar a la derivada con respecto de x de la función y. Como pueden observar, es como si estuviéramos aplicando la regla de la cadena, es decir, la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Bien, esto sería igual a derivada
con respecto de x de una función constante que sería 25. Recordar que la derivada de toda constante es igual a 0. Entonces tendríamos un valor de 0 aquí. Bien, una vez que ya hemos derivado, utilizando el método de derivación implícita, podemos observar en este caso que ya tenemos la derivada que buscábamos. Derivada de y con respecto de x. Lo que debemos hacer ahora es despejar pues la derivada de y con respecto de x. Por lo cual vamos a tener lo siguiente. Derivada de y con respecto de x va a ser igual, este término pasado al otro lado de la ecuación va a tener un valor de menos 2x. Y este término 2y que se encuentra multiplicando aquí, pues va a pasar a dividir al otro lado de la ecuación. Por lo tanto sería dividido por 2y. Bien, simplificamos en el numerador y el denominador el valor de 2, con lo cual tendríamos que esto es igual a menos x dividido por y. Y esta sería la derivada de la función x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Luego, en vista de que debemos encontrar la ecuación de la recta tangente a esta circunferencia en el punto 3, 4. Por lo tanto, debemos evaluar cuál es la pendiente en ese punto. Entonces, la pendiente m vendría a ser igual a menos x dividido por y. Reemplazando los valores de x y y en el punto, tendríamos menos x tendría un valor de 3 y y tendría un valor de 4. Por lo tanto, la pendiente sería de menos 3 cuartos. Ahora que ya tenemos la pendiente, podemos calcular pues la ecuación de la recta. Bien, entonces y menos y sub 1 va a ser igual a m que multiplica a x menos x sub 1. Por lo tanto, y menos y sub 1 sería el punto 4. Sería 4 va a ser igual a la pendiente que calculamos que tiene un valor de menos 3 cuartos, que multiplicaría a x menos x sub 1, es decir, x menos x sub 1 que sería el punto 3. Bien, con lo cual y tendría un valor de menos 3 cuartos x más 9 cuartos y menos 4, pasando al otro lado de la ecuación, tendríamos un valor de más 4. Con la cual la ecuación de la recta sería la siguiente, menos 3 cuartos x y 9 cuartos más 16 cuartos, que sería más 25 cuartos. Bien, y esta sería la ecuación de la recta tangente en el punto 3, 4 a la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Finalmente, para comprobar que la respuesta sea correcta, podemos dibujar la función circunferencia y la recta que tenemos aquí para verificar que esta recta corte a la circunferencia de manera tangencial en este punto 3, 4. Bueno, ya hemos ingresado la ecuación de la circunferencia que era igual a x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25, que es la curva de color rojo. Como podemos ver, tiene un radio de 5 unidades. Bien, y la ecuación de la recta que obtuvimos es menos 3x más 4 más 25 cuartos, que sería la recta de color azul. Bien, entonces recordar que debíamos obtener la recta tangente a la circunferencia en el punto 3 y 4, es decir, en esta ubicación de aquí. Por lo mismo, podemos observar que la recta se encuentra cortando a la circunferencia de manera tangencial en este punto 3, 4, con lo que verificamos que la respuesta obtenida es correcta. Bien, a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva x al cubo más y al cubo es igual a 6xy en el punto 3, 3. Bien, como podemos darnos cuenta, se trata también de una ecuación que está expresada en forma implícita. Por lo tanto, debemos emplear el método correspondiente. Bien, entonces vamos a proceder obteniendo la derivada con respecto de x de ambos lados de la ecuación. Tendríamos derivada con respecto de x de la función x al cubo más la derivada con respecto de x de la función y al cubo es igual a 6 que multiplica a la derivada con respecto de x de la función xy. Bien, ahora procedemos a obtener la derivada de cada una de estas funciones.
Entonces, derivada con respecto de x al cubo, pues va a ser 3x al cuadrado. Más la derivada con respecto de x de la función y al cubo. Debemos recordar que la variable y se encuentra relacionada con la variable x. Por lo tanto, su derivada pues va a ser 3y al cuadrado derivada de y con respecto de x. Bien, ahora esto es igual a 6 que multiplica a la derivada con respecto de x de la función xy. Como podemos observar, aquí tenemos el producto de dos funciones. Por lo tanto, debemos aplicar también la regla del producto para derivadas. Esto sería igual entonces a la primera función que multiplica a la derivada con respecto de x de la segunda función que sería y, más la segunda función que sería y que multiplica a la derivada con respecto de x de la primera función, es decir, x. Bien, ahora realizamos las operaciones correspondientes, con lo que tendríamos 3x al cuadrado más 3y al cuadrado que multiplica a la derivada de y con respecto de x va a ser igual a 6 que multiplica a x por la derivada con respecto de x de la función y. De igual manera, sabemos que y se encuentra relacionado con la variable x. Por tanto, la derivada de y con respecto de x va a ser 1. 1 multiplicado por x, pues nos va a dar x. Derivada de y con respecto de x. Más y que multiplica la derivada con respecto de x de la función x. Entonces, la derivada de x con respecto a x, pues viene a ser 1. 1 multiplicado por y, pues nos va a quedar y. Bien, esto de aquí sería igual entonces a 3x al cuadrado más 3y al cuadrado que multiplica la derivada de y con respecto de x. Esto va a ser igual a 6 que multiplica a esta función que tenemos aquí. 6x por derivada de y con respecto de x más 6y. Bien, llegado a este punto, lo que debemos hacer es agrupar los términos que tengan el factor derivada de y con respecto de x, es decir, estos dos términos. Con lo cual tendríamos lo siguiente. 3y al cuadrado derivada de y con respecto de x menos 6x derivada de y con respecto de x. Sería igual a 6y menos 3x al cuadrado. Bien, ahora sacaremos factor común derivada de y con respecto de x de estos dos términos. Con lo cual tendríamos que derivada de y con respecto de x que multiplica a 3y al cuadrado menos 6x es igual a 6y menos 3x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de x va a ser igual a 6y menos 3x al cuadrado dividido por 3y al cuadrado menos 6x. Bien, esta ecuación podemos sacar factor común en el numerador y denominador el valor de 3, con lo cual tendríamos 3 que multiplica a 2y menos x al cuadrado dividido por 3 que multiplica a y al cuadrado menos 2x. Simplificamos los términos en el numerador y denominador. Por tanto, esta sería la derivada de la función propuesta. Bien, en vista de que deseamos encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva, en el punto 3,3 debemos evaluar esta pendiente en este punto para poder obtener pues el valor de la pendiente. Entonces la pendiente va a ser igual a 2 que multiplica y. En este caso y en el punto tiene un valor de 3. Sería 3 menos x al cuadrado. Vemos que x en este punto tendría también un valor de 3. Entonces sería 3 elevado al cuadrado. Todo esto dividido por y elevado al cuadrado. Como ya sabíamos que tiene un valor de 3, entonces sería 3 elevado al cuadrado. Y menos 2 que multiplica x. Menos 2x también tiene un valor de 3, entonces sería 2 por 3. Bien, con lo cual tendríamos aquí 2 por 3, 6, menos 9. Dividido por 9 menos 6. Bien, entonces tendríamos 6 menos 9, tendríamos un valor de menos 3. Dividido por 9 menos 6, que sería 3. Por lo tanto, su pendiente va a ser de menos 1.
Este sería el valor de la pendiente que debe tener la recta para cortar de manera tangencial a esta curva en el punto 3, 3. Bien, ahora vamos a proceder a obtener la ecuación de la recta. La ecuación de la recta sería y menos y sub 1 va a ser igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Entonces esto sería igual a y menos y sub 1, que sería este punto, 3. Sería igual al valor de la pendiente que tiene un valor de menos 1. Menos 1 que multiplica a x menos x sub 1. X sub 1 pues correspondería al valor de 3. Entonces sería x menos 3. Bien, ahora lo que debemos hacer es despejar la variable y. Esto sería igual a menos x más 3 y menos 3 que está restando de este lado de la ecuación pasaría al otro lado a sumar. Sería más 3. Entonces y sería igual a 6 menos x. Y esta sería la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 3, 3. Bien, para comprobar esta respuesta vamos a graficar la función y la ecuación de la recta. Bien, entonces ya hemos ingresado la función de la curva x al cubo más y al cubo es igual a 6xy, que sería la curva de color rojo. Y la ecuación de la recta que obtuvimos es 6 menos x. Recordar que esta recta debía ser tangencial en el punto 3, 3. Es decir, en x es igual a 3 y y es igual a 3 en este punto. Bien, podemos observar que tanto la curva como la recta intersectan en este punto 3, 3 de manera tangencial. Por lo tanto, la respuesta que hemos obtenido sería correcta. Bien, a continuación vamos a encontrar la derivada de la siguiente función utilizando derivación implícita. La función sería 3x al cubo menos 6xy más y al cuadrado es igual a 2x menos y. Bien, entonces vamos a proceder obteniendo la derivada con respecto a x de ambos lados de la ecuación. Con lo que tendríamos derivada con respecto de x de la función 3x al cubo menos derivada con respecto de x de la función 6xy más derivada con respecto de x de la función y al cuadrado. Va a ser igual a la derivada con respecto de x de la función 2x menos la derivada con respecto de x de la función y. Bien, entonces la derivada con respecto de x de la función 3x al cubo sería 9x al cuadrado menos la derivada con respecto de x de la función 6xy. Como podemos observar, de igual manera tenemos un producto de dos funciones. En todo caso, tendríamos que la derivada de esta función es 6 que multiplica a x por la derivada con respecto de x de la función y más y que multiplica a la derivada con respecto de x de la función x más la derivada con respecto de x de la función y al cuadrado. Entonces, esta derivada con respecto a x de y al cuadrado sería igual a 2y que multiplica la derivada de y con respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de 2x, la misma que sería 2, menos la derivada con respecto de x de la función y, que sería menos 1, que multiplica a la derivada de y con respecto de x. Bien, realizamos las operaciones correspondientes y tenemos lo siguiente: 9x al cuadrado menos 6 que multiplica a x por la derivada con respecto a x de y, que sería 1, y que multiplicaría a la derivada de y con respecto de x, menos 6 que multiplica a y por la derivada con respecto de x de la función x, la cual sería 1, que multiplica a 6y, por lo tanto nos quedaría lo mismo, más 2y que multiplica a la derivada de y con respecto de x. Esto sería igual a 2 menos la derivada de y con respecto de x. Luego, agrupamos los términos que tengan el factor derivada de y con respecto de x de un solo lado de la ecuación. Y tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto de x menos 6x derivada de y con respecto de x más 2y
derivada de y con respecto de x va a ser igual a 2 más 6y menos 9x al cuadrado. Bien, ahora obtenemos el factor común derivada de y con respecto de x para todos estos términos. Derivada de y con respecto de x que multiplica a 1 menos 6x más 2y va a ser igual a 2 más 6y menos 9x al cuadrado. Bien, despejando el factor derivada de y con respecto de x, vamos a tener lo siguiente. Derivada de y con respecto de x va a ser igual a 2 más 6y menos 9x al cuadrado, dividido por 1 menos 6x más 2y. Y esta sería entonces la derivada de la función propuesta. Bien, para finalizar vamos a realizar un último ejercicio. Vamos a encontrar la derivada de la función x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado es igual a 5. Bien, para obtener la derivada de esta función, primeramente vamos a realizar las operaciones correspondientes sobre cada uno de estos términos. Por lo tanto, este término elevado al cuadrado sería el cuadrado del primero, x a la cuarta, más el doble producto del primero por el segundo sería 2x al cuadrado, y más el cuadrado del segundo sería 1 al cuadrado, 1, más el cuadrado del primero sería y al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo sería 2y por menos 1. Seríamos menos 2y. Y el cuadrado del segundo, es decir, menos 1 elevado al cuadrado, sería 1. Por lo tanto, sería más 1. Es igual a 5. Bien, ahora simplificamos los términos comunes en caso de ser posible. Con lo cual tendríamos x a la cuarta más 2x al cuadrado. Vamos a pasar a este término más y al cuadrado menos 2y va a ser igual a 5. Y sumados 1 más 1 y pasándolos al otro lado de la ecuación sería 5 menos 2, con lo cual tendríamos un valor de 3. Bien, una vez que ya hemos escrito la ecuación de esta forma, vamos a aplicar la derivación implícita para obtener su derivada correspondiente. Entonces sería derivada con respecto de x de la función x a la cuarta más 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y. Va a ser igual a la derivada con respecto de x de la función 3. Bien, entonces vamos a obtener la derivada con respecto a x de la función x a la cuarta, la misma que sería 3x al cubo, más la derivada con respecto de x de 2x al cuadrado, la misma que sería 2 por 2, 4x a la potencia 1, más la derivada con respecto de x de la función y al cuadrado, la misma que sería más 2y derivada de y con respecto de x, menos la derivada con respecto de x de la función menos 2y, la misma que sería menos 2 que multiplica a la derivada de y con respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de la constante 3, lo que nos da como resultado un valor de 0. Bien, ahora vamos a agrupar de un solo lado de la ecuación los términos que tengan el factor derivada de y con respecto de x, con lo cual tendríamos lo siguiente: 2y que multiplica a derivada de y con respecto de x menos 2 que multiplica a la derivada de y con respecto de x va a ser igual a menos 3x al cubo menos 4x. Bien, sacamos factor común de este lado de la ecuación y tendríamos que derivada de y con respecto de x va a multiplicar a 2y menos 2. Esto va a ser igual a menos 3x al cubo menos 4x. Bien, ahora vamos a despejar el término derivada de y con respecto de x, que nos va a dar un resultado. Vamos a sacar factor común menos 1, menos 3x al cubo menos 4x dividido por 2y menos 2. Y esta sería la derivada de la función propuesta. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.